Señorías, lo que hoy se va a votar aquí es muy simple. Vamos a estar debatiendo mucho, vamos a estar dando argumentos de todo tipo y lo que no son argumentos también vendrán. Pero lo que se va a debatir es muy simple. ¿Quieren ustedes que se investigue la corrupción? ¿Sí o no? Ya está. Así de simple. ¿Quieren ustedes que se sepa dónde está yendo a parar el dinero de la sanidad pública? ¿Sí o no? Así de simple. En un contexto en el que tenemos un colapso de la sanidad pública brutal, y eso no lo puede negar nadie, en un contexto en el que hay dos casos de corrupción abiertos en el Servicio Andaluz de Salud, ustedes tienen que votar si investigamos lo que ha pasado con eso o no lo investigamos. Así de simple. ¿Sí o no a investigar la corrupción sanitaria en Andalucía? Mire, tenemos un caso en el que 234 millones de dinero público para la sanidad pública han ido a parar a dedo a la sanidad privada. Tenemos un caso en el que 548 millones supuestamente se han troceado para saltarse los controles de la Administración. ¿Para qué? Para dar los contratos a las empresas que les convenía a ustedes que les dieran los contratos. Tenemos a los 3 últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud, la actual y los 2 anteriores, imputados por presunta corrupción. La pregunta es muy simple. ¿Quieren ustedes investigar eso? ¿Sí o no? Pero, señorías del Partido Popular, la respuesta que ustedes tienen que dar, la pregunta a la que ustedes tienen que responder hoy es muy simple. ¿Quién puede estar en contra de investigar la corrupción? Los corruptos. Así de simple. Así de simple, señorías. Y mire, ahora seguro que vendrá la derecha y la extrema derecha a hablar que si Aldama, que si Coldo, que si el hermano, que si la mujer, que si de Olleti, que si OK Diario, que si los matones de los micros en las puertas del Congreso. Me da igual. Mire, que nosotros queremos que se investigue toda la corrupción, toda. Que ustedes traen aquí una comisión de investigación de la FAFE, nosotros de Adelante Andalucía votamos que sí. Ahora, nosotros queremos que se investigue la corrupción de hace 15 años y la de ahora. La de 15 años y la de ahora. Lo que no pueden venir ustedes a decir, no, hay que investigar la corrupción de hace 15 años. Hay que investigar la corrupción de la otra punta de España. Pero la de ahora, la del Servicio Andaluz de Salud, esa no se puede investigar. ¿Esa no quieren ustedes investigarla? Pues la pregunta que tienen que responder es muy simple, señorías. ¿Quién puede estar en contra de que se investigue la corrupción? Los corruptos, así de simple. Miren, pero en el fondo de toda la película que hoy vamos a hablar, lo más grave es unas declaraciones que hizo la señora consejera de Salud, que no tenemos la suerte de que hoy nos acompañe en la comisión de investigación sobre la corrupción de la salud, pero lo que dijo es lo más grave es la frase que les voy a citar. Dice: mi obligación es que aquella persona que no pueda o no quiera costearse un seguro privado sepa que cuenta con su sistema sanitario público. Esta frase, que puede parecer inocente, es la más grave que han dicho ustedes en mucho tiempo. Porque esto lo que les delata es que para ustedes la sanidad pública es para aquellos que no puedan pagarse la privada. Es decir, el modelo estadounidense, el Obamacare, la beneficencia se llama esto. Es decir, la sanidad pública, eso es simplemente una cosa secundaria, una cosa subsidiaria, y todo, para el que esté muy mal de dinero y no pueda ir, hombre, que algún sitio tendrá tú que te atiendan, hombre, como en el franquismo, básicamente. Es decir, avanzamos hacia un modelo en el que el derecho a la salud ya no es un derecho, es una oportunidad de negocio. Vamos, el modelo estadounidense. Esto es lo que la señora Marca, que es psicóloga igual que yo, sabrá lo que es. Un acto fallido, que decía Freud, es cuando tú estás hablando y se te escapa el inconsciente y lo que de verdad piensas sin quererlo. Esto es, miren, señorías, hoy van a venir ustedes a soltar todo tipo de barbaridades que no me lo quiero ni imaginar, lo que van a soltar ahora sobre casos de corrupción. Mire, déjense de sus peleitas. Piensen cómo le van a explicar a ustedes su posición. El votar en contra de que se investigue la corrupción, ¿cómo lo van a explicar ahí fuera? No a los asesores, a los decenas y decenas de asesores de Moreno Bonilla, ni a los periodistas, a la gente normal y corriente. Piensen cómo se lo van a explicar a usted a la gente. ¿Y cómo le van a decir? Que teniendo las listas de espera más altas de toda España, que siendo los últimos en financiación por habitante en la sanidad pública, por cierto, empezamos la legislatura, esta misma legislatura, no siendo los últimos, ya ustedes han superado a la señora Ayuso incluso. Habiendo ustedes aumentado un 170% los conciertos sanitarios en la última década, con 2 millones de andaluces y andaluzas que se han tenido que sacar un seguro privado porque no hay quien les atienda, quien les opere en la pública. Cuando tú tienes que en Salud Responde no te dan cita
Si no es al pasar los 15 días o los 20 días, cuando tienes que esperar a que te operen un año y te tienen la desfachatez de llamarte desde la sanidad pública y te dicen, hombre, si te quiero operar, te derivamos a la privada ahora, si te quieres esperar en la pública, te tiene que esperar un añito más, eso lo sabe todo el mundo. Cuando ustedes han anunciado que en el próximo verano van a cerrar 3 de cada 4 centros de salud por las tardes, y con todo ese contexto, ustedes tienen abierto un caso de corrupción de 230 millones de euros por coger y darle dinero a dedo, sin publicidad, utilizando la pandemia y utilizando una normativa derogada y se la han dado a Sanita, Quirón, Adela y compañía, ustedes tienen que explicar que no quieren que se vaya a investigar eso. Tienen que entender los andaluces que para lo que todo el mundo era la pandemia, que era una tragedia y un miedo enorme, para ustedes era una oportunidad de negocio. Es decir, ustedes tienen que explicarle eso a la gente y que les entiendan. ¿Se acuerdan cuando decía lo de saldremos mejores en la pandemia? Yo no sé si salimos mejores o salimos peores, pero hubo gente que salió con más dinero, ¿eh? Hubo gente que salió rica de aquí. Lo que pasa es que son Adela, Sanita y compañía. Con un caso de corrupción de presuntamente más de 500 millones de euros que ustedes han troceado para saltarse los controles de la administración para beneficiar a las farmacéuticas, principalmente a las farmacéuticas, y usted tiene que explicarle a la gente que no, que van a votar en contra de que eso se investigue. Recuerde, la pregunta clave: ¿quién puede estar en contra de que se investigue la corrupción? Los corruptos. Así de simple. Miren, yo no sé si ustedes, señorías del Partido Popular, han reflexionado alguna vez por qué están gobernando ustedes. Yo creo que hay dos principales razones, mi visión muy personal. Yo creo que hay dos principales razones. Una, por la privatización de la sanidad y otra por la corrupción, que fueron los dos grandes errores de los anteriores gobiernos del Partido Socialista, que ya hace tiempo, por cierto. Ustedes han tenido la trágica y triste habilidad de unir las dos cosas, de hacer corrupción con la sanidad pública, de hacer corrupción con la privatización de la sanidad. Y es lógico, porque es que no hay ninguna privatización sin corrupción, porque la corrupción es el aceite que hace que mueva el engranaje de las privatizaciones, porque al final una privatización, ¿qué es lo que es? Coger lo público, trocearlo y generar a partir de ahí una oportunidad de negocio de venta al mejor postor de lo que era público, lo que hemos pagado todos nosotros y lo que responde además a un derecho. Siempre eso viene acompañado de un proceso de corrupción, porque siempre en la privatización hay una gente que se forra, que son los dueños de las empresas, que van a hacer negocio con nuestros derechos. Por tanto, corrupción y privatización van siempre unidos. Mire, el otro día estuve en Huelva, donde hubo decenas de miles de personas, posiblemente muchos de ellos votaron al Partido Popular, que salieron a la calle hartos de la privatización de la sanidad pública. Y me paraba un señor que me dijo que dijera su nombre, pero se me ha olvidado, ruego me perdone. Y me dijo, mire, vengo cojeando porque hace un año que estoy esperando una operación y no me llaman. Son unos inútiles. Y le dije, no, estos señores son unos máquinas, son los mejores en lo suyo. Lo que pasa es que lo suyo no es la sanidad pública, es venderla. Muchas gracias. Señorías del Partido Popular, acabamos de demostrarle que Moreno Bonilla no ha venido al Pleno hoy a comparecer a su obligación como presidente de la Junta de Andalucía porque no quería. ¿Para qué venir aquí a dar explicaciones, verdad? A escuchar el sufrimiento de los andaluces. ¿Para qué venir aquí a escuchar a la oposición pidiéndole explicaciones por lo que hace mal, si tenemos un presidente que levita desde esa superioridad moral con la que nos trata absolutamente a todos? Este es el termómetro, la prueba evidente de la soberbia del presidente, que hoy ha quedado retratado. Ha quedado en evidencia. Miren, señorías, era posible estar en el partido del Betis anoche y trabajar hoy como todo hijo de vecino, como los andaluces que se fueron anoche a ver el partido del Betis y hoy han estado en el Tajo trabajando. Acaba de entrar por las puertas la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, que estuvo anoche también en el partido y ha venido aquí a demostrar que era posible, Ha venido a demostrar que por más que ustedes la critiquen, porque está allí, porque está aquí, es posible estar allí, estar aquí, estar en Polonia anoche y estar hoy en Sevilla dando la cara y cumpliendo con las obligaciones y respetando a los andaluces y a las andaluzas, cosa que no ha hecho el señor Moreno Bonilla. Miren, señorías del Partido Popular, aunque tengamos un presidente ausente, un presidente que cada vez que puede da la espanta, hoy venimos con un tema muy importante. Venimos a pedir la confianza para que se cree una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, porque ustedes, lamentablemente para los andaluces y para las andaluzas, tienen un gran plan, una estrategia que se resume en una frase:
A los amigos contrato y a los andaluces maltrato. Da igual de lo que hablemos. De sanidad, de educación, de patrocinio, de carretera, de pesca, de universidades, de vivienda o de industria. Ay, el señor Paradela, que venía al servicio público a perder dinero. Ay, el señor Paradela, que venía al servicio público a perder dinero. Miren, ustedes cuentan con un presupuesto histórico. El próximo año han llegado ustedes a decir que tendremos un presupuesto de la Junta de Andalucía de 50.000 millones de euros. Pero lo único que es histórico es que en 6 años ustedes han destrozado lo más importante que teníamos los andaluces, que era el derecho y la seguridad en la sanidad pública. Con más dinero que nunca, con un presupuesto anual para sanidad de 15.100 millones de euros, la sanidad pública funciona peor que nunca. Moreno Bonilla, de hecho, la ha convertido en el segundo problema de los andaluces. Y miren, surge aquí una sospecha razonable que tenemos la obligación de investigar. Queremos saber dónde está el dinero. ¿Por qué no funciona la sanidad pública en Andalucía cuando ustedes tienen más recursos que nunca? Merecemos explicaciones. No un presidente ausente, un presidente que se esconde, un presidente que no quiere trabajar, que no quiere levantarse temprano y venir aquí a dar la cara al Parlamento de Andalucía, y desde luego un presidente que con esta trama que se investiga en los juzgados en estos momentos, a partir de ahora el señor Moreno Bonilla es M. Bonilla. Un presidente que tiene que darnos muchas explicaciones a los andaluces. Un presidente que prefiere posar en vez de gobernar, porque donde esté una buena foto, ¿verdad, señorías del Partido Popular, que se quite un buen servicio público? Ese es el eslogan, esa es la tarea a la que se dedica el presidente de la Junta de Andalucía. Miren, hoy los socialistas defendemos el derecho de los andaluces a saber la verdad. Su derecho a saber por qué, con el mayor presupuesto de la historia, somos los andaluces los españoles que más esperamos para ver al médico de familia, para tener una prueba con el especialista o para poder operarnos. ¿Por qué con el mayor presupuesto de la historia de Andalucía los sanitarios públicos se van a otras comunidades autónomas? ¿Por qué con más dinero que nunca tenemos las peores ratios de médicos y de enfermeros por habitante? ¿Por qué con más dinero que nunca, faltando profesionales en la sanidad pública, ustedes han despedido a 18.000 sanitarios? ¿Por qué con más presupuesto que nunca Andalucía ha retrocedido en su sanidad 40 años y la gente vuelve a hacer cola en la puerta de su centro de salud mendigando una cita cuando se pone malo? ¿Por qué con el mayor presupuesto de la historia Andalucía tiene la tasa de mortalidad más alta de todo el país y la segunda con menos esperanza de vida? Esto no lo dice el PSOE, esto lo denunciaron los sindicatos sanitarios, los profesionales sanitarios y la Marea Blanca este mismo lunes. Deberían ustedes de escuchar un poquito más. Hoy exigimos el derecho a saber la verdad. Mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno, vive en la sala VIP, el resto de andaluces a la cola, a esperar en las colas vergonzosas que se producen en las urgencias y en los centros de salud de esta Andalucía. Y la respuesta a por qué con más dinero que nunca la sanidad pública funciona peor que nunca es clara. Es que no hay que quebrarse mucho la cabeza. Es la marca de la casa del Partido Popular. Lo que ustedes han hecho toda la vida. Cambiar derechos por negocio. A los amigos contrato y a los andaluces maltrato. Ustedes están pegando un verdadero pelotazo sanitario a costa de la salud de los andaluces y esto es indecente, señorías del Partido Popular. Mientras ustedes llenan los bolsillos de unos cuantos, a dedo, sin control, los andaluces sufrimos mientras nos jugamos la vida, porque cuando nos ponemos malos no encontramos una respuesta en el médico, no encontramos una respuesta en el sistema sanitario. Miren, señorías del Partido Popular, ustedes quieren clientes en vez de pacientes. Y lo que nos parece más indecente es la excusa que ustedes han buscado para pegar el pelotazo sanitario que está pegando el Gobierno del Partido Popular en Andalucía. Es indecente que ustedes hayan utilizado la excusa de la pandemia, donde murieron tantos andaluces, donde murieron tantos españoles, que hayan utilizado la excusa de la pandemia para forrar las clínicas privadas de sus amigos en Andalucía. Esto, señorías del Partido Popular, les retrata como lo que son. Les retrata como lo que son. Miren, toda la contratación del SAS desde 2020 está bajo sospecha. Más de 1.500 millones de euros en contratos de emergencia y fraccionados están sometidos en estos momentos a investigación judicial
y los investiga la Fiscalía Anticorrupción. Contratos de emergencia firmados en julio de 2024. En julio de 2024 firmaban ustedes todavía por emergencia, cuando a efectos de contratación eso dejó de existir 3 años antes. En mayo de 2021 han estado ustedes todos estos años contratando por emergencia cuando no había emergencia. Prórrogas, adendas, correcciones de errores para pasar de 70 millones a 300 millones de euros en la contratación por emergencia. Una empresa sola ha llegado a llevarse 700 contratos porque ustedes querían que el dinero fuera directamente a esas empresas, no que se hiciera un concurso público, no que esto fuera transparente. Han llegado ustedes a contratar por emergencia hasta los adornos navideños, señorías del Partido Popular. Esto es impresentable, utilizar la pandemia para contratar adornos navideños. No tienen ustedes límite. 19 informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía detectando irregularidades, denunciándolo. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Escuchan a los empleados públicos que denuncian que lo están haciendo mal? Todo lo contrario, caza de brujas sin precedente contra los empleados públicos, al ostracismo los funcionarios de la Intervención General de la Junta de Andalucía. 3 gerentes del SAS imputados, un cuarto alto cargo imputado. Se ha abierto una pieza política que apunta directamente a M. Bonilla como jefe de la trama, como el que firma los papeles que en estos momentos investiga los juzgados, la trama del SAS, sí, señorías del Partido Popular, la trama más indecente que juega con la salud de la gente. Miren, señorías del Partido Popular, esta Cámara no puede permanecer callada. Esta Cámara... Madre no, señoría del Partido Popular. Señor García, por favor. Con más respeto. Mire, esta Cámara no puede permanecer callada ni mirar para otro lado. Queremos saber la verdad. Los andaluces merecen saber la verdad. Les pido a este Parlamento que apoyen esta comisión de investigación por decencia política, por respeto a la ciudadanía y sobre todo porque los andaluces y las andaluzas merecemos saber la verdad. Señores del Partido Popular, ¿vamos a llegar al fondo de la cuestión? ¿Sí o sí? Vamos a saber la verdad. Lo dirán ustedes o lo descubriremos, pero los andaluces vamos a saber dónde está el dinero. Mira, la consejera de Salud ha tomado nota de lo que ha hecho su presidente y no está aquí, escondiéndose de sus responsabilidades. Deberían estar los dos y deberían dar explicaciones los dos. Pocas veces tenemos la oportunidad de responder desde la oposición a lo que nos dicen cuando hacemos preguntas. Hoy tengo esa oportunidad porque me ha tocado hablar después de ella. Hoy preguntábamos sobre la situación de la sanidad, sobre las movilizaciones que se habían producido al respecto y la consejera volvía a salir otra vez con lo mismo. La oposición engaña a la gente, la oposición toma por tonta a la gente. Y yo creo que no. Señorías del Partido Popular, la gente se enfada con razón. La gente se indigna con razón. La gente sabe perfectamente lo que está ocurriendo con la sanidad y está enfocando lo que está ocurriendo con la sanidad, que es un proceso desaforado de trasvase de dinero público a la sanidad privada. Es exactamente el mismo modelo que Estados Unidos. Ustedes presumen de tener uno de los presupuestos más grandes que se ha tenido nunca en la historia de Andalucía de sanidad. Y es cierto. Estados Unidos es la economía de la OCDE que más invierte y que más gasta en sanidad. No creo que sea un modelo, desde luego, para exportar a Andalucía. Desde luego que ese no es el modelo que queremos. Y eso ocurre sencillamente porque el proceso de privatización y la privatización de la sanidad es más cara y es más ineficiente. Y además, como ya se ha dicho, es corrupción y privatización son exactamente dos caras de la misma moneda. Son exactamente lo mismo, porque una cosa es consecuencia inevitable de la otra. Porque cuando se privatiza hay empresas que se enriquecen. Y ya lo dijimos y lo debatimos con la iniciativa anterior a este respecto. Privatizar y hacer negocio con la salud de la gente es indecente y es inmoral. Y si encima vemos, como está ocurriendo ahora, que hay dos causas judiciales abiertas, 3 gerentes del SAS imputados, 2 de ellos en el cargo, uno en la Escuela de Salud Pública y el otro aún en el cargo. Y además un alto cargo directivo que también está imputado.
4 cargos de la arquitectura del gobierno andaluz. ¿Y ustedes no dan ni una explicación? ¿Y la señora consejera no aparece aquí a dar una explicación de lo que está ocurriendo? ¿Y el presidente Moreno Bonilla se pone el lunes a hablar de la corrupción de Madrid? ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y nosotras? Que nosotros denunciamos siempre, en todo sitio, la corrupción por igual, no solamente cuando me afecta a mí. Ustedes se llamaban el gobierno del cambio, y al final el único cambio ha sido: quítate tú, que ya me pongo yo. Quítate tú, que ya me pongo yo. Deja de corromper tú, que ya corrompo yo. Que ya me enriquezco yo a los míos. Porque si no, porque se niegan a la comisión de investigación. Una comisión de investigación no es más que dar explicaciones sobre dónde está el dinero. ¿Dónde están los 235 millones que ahora mismo investiga el juzgado de Cádiz? Eso es la comisión de investigación, no hay más. Y como ya se ha dicho aquí, cuando uno se niega a que lo investiguen, se convierte en sospechoso. Cuando uno se niega a dar toda y cada una de la documentación y las explicaciones pertinentes al respecto de lo que ha pasado con el dinero de la sanidad, se convierte en sospechoso. Y ese proceso se produce porque la privatización sistemática y el trasvase de dinero público a la sanidad privada tiene estas consecuencias. Se están enriqueciendo a las empresas privadas que hacen negocio con la salud. Y además se está haciendo de la forma más rápida que se puede hacer, que es trocear los contratitos y darlos a dedo sin ningún tipo de concurso público. Y miren, señorías, esto no nos lo inventamos nosotros. No es una cosa de la oposición, no es una cosa de la gente que se lo inventa en los centros de salud cuando se cansa y se harta de esperar citas con especialistas, las citas con la atención primaria, las citas en las listas con la cirugía. Váyanse, de verdad, yo se lo digo, yo sé que ustedes no están acostumbrados a pisarlo, pero váyanse a un ambulatorio público. Váyanse a un ambulatorio público y escuchen, pongan el oído, a ver cómo está la gente. Y la privatización no es algo que nos inventemos nosotros. Son datos. Datos. Decía Mark Twain que existen 3 tipos de mentiras. Yo voy a maquillar un poco las frases. Está la mentira grande, la mentira chica y luego están las estadísticas del Partido Popular en materia de sanidad. Es que no sé. No sabía, pensaba yo que estábamos en un parlamento y resulta que estamos en un circo. Señoría, guarde silencio. Los datos de... Señor Oblaré, por favor, guarde silencio. Señor Oblaré, señor Gómez-Silla, continúe. Miren, ya pasó la semana pasada. Cuando se hace una intervención aquí arriba y se falta el respeto desde las bancadas, desde luego genera una situación bastante incómoda y bastante desagradable y bastante difícil de explicar ahí fuera. Se supone que estamos aquí para tenernos al menos un mínimo de respeto, tratemos de trasladarlo también hacia los diputados y las diputadas. Miren, los datos de privatización que recogen los distintos estudios sitúan que Andalucía ha pasado de ser la antepenúltima a ser la 4ª comunidad autónoma en privatización de la sanidad. La 4ª, de la penúltima a la 4ª. Y esos son datos. Son datos. Y que se hace más concierto con la sanidad privada ahora que hace 10 años, esos son datos. Entonces, a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Si esa es su apuesta, si ese es su modelo, que es evidente, defiéndanlo. Defiendan lo que dijo la consejera. Defiendan de verdad que la sanidad pública para ustedes es una sanidad de beneficencia, de urgencia, y que se va a retirar la calidad de la sanidad pública porque para ustedes la sanidad es tan negocio como cualquier otra cosa. Ahora, eso sí, cuando se produzcan este tipo de situaciones, que es desfalco de dinero público hacia las empresas privadas, al menos, den ustedes la cara, al menos. Que lo que estamos hablando aquí es si se va a investigar o no la corrupción, si ustedes van a dar explicaciones, no a nosotras,
Yo no se la pido, no le pido ni siquiera que me tenga respeto, eso me da igual. Que se lo den a Andalucía, que le den las explicaciones a las andaluzas y los andaluces. Miren, cuando ustedes hablan de corrupción, yo me echo las manos a la cabeza. Escuchar al presidente y escucharles a ustedes hablar de corrupción, o incluso escucharles a ustedes hablar de espionaje político, cuando estando gobernando Mariano Rajoy, investigaron ilegalmente a 55 diputados y diputadas de Unidas Podemos, inventaron causas falsas contra personas de mi partido como Pablo Iglesias para hacer politiqueo, desde luego da auténtico pavor. Que intente resolver el consejero de Industria aquí con una simple excusa de error administrativo, llevarse 1,2 millones de euros y además esconderlo con la meritocracia, es desde luego indecente. Que ustedes, meses después de que haya causas abiertas en el SA, con 4 altos cargos imputados, es completamente indecente. Y que ustedes se opongan hoy a que eso se investigue es completamente indecente y una falta absoluta de respeto a la población y a la ciudadanía de Andalucía. Muchas gracias.